En cuanto Victoria le doy la voz a la Fiscalía, comienza. ¿Correcto? Victoria, vamos a iniciar la simulación de la solicitud de vinculación a proceso del Ministerio Público. Vamos a iniciar la situación. Como jueza de control, declaro formalmente abierto este ejercicio. Señor representante del Ministerio Público, tiene usted la palabra para formular su solicitud de vinculación al proceso. Adelante. Con su venia, señoría, esta representación social solicita la vinculación al proceso de Alejandra Hernández. ¿Sí escuchaste, Victoria? Sí, escuché perfectamente. Entonces continuamos. Como jueza de control, he escuchado su solicitud de vinculación al proceso de Alejandra Hernández. Vamos a iniciar nuevamente la simulación, desde el inicio, por favor. Por supuesto. Inicia la simulación, por favor. Perfecto. Iniciemos desde el principio. Como jueza de control, declaro formalmente abierta esta simulación de audiencia de solicitud de vinculación al proceso. Señor Ministerio Público, tiene usted la palabra para exponer su solicitud. Con su venia, señoría, esta representación social solicita la vinculación al proceso de Alejandra Hernández por hechos con apariencia de fraude en perjuicio de Carlos Alberto Mendoza. Los hechos se desarrollan entre el 15 de enero y 30 de junio de 2025 en la Ciudad de México, con reuniones en Avenida Presidente Mayasic, 111 Polanco y comunicaciones por correo y mensajería. En este periodo, la imputada ofreció a la víctima un plan de inversión con rendimiento garantizado del 20% anual, asegurando que invertiría a nombre de la víctima en el mercado bursátil. Esa representación indujo a Carlos Alberto Mendoza a transferir 1.500.000 pesos mediante los SPI Banco Álamos a cuentas de la propia imputada. La secuencia de datos de prueba es clara y coherente. Consta un contrato de inversión suscrito por ambas partes en donde se publica el 20% garantizado. Obran los comprobantes de transferencia por 1.000.000 de pesos y 500.000 pesos a la cuenta del titular de la imputada, y se cuenta con un informe de la autoridad bursátil que descarta las posiciones o cuentas a nombre de la víctima vinculadas en ese contrato durante el periodo investigado. A ello se suman los estados de cuenta de la imputada que registran el ingreso describiendo el ofrecimiento, las reuniones en Polanco y los mensajes donde la imputada afirma invertir a su nombre. La propia Alejandra Hernández reconoce su firma en el contrato. Estos datos son idóneos por su relación directa con los hechos, pertenecientes en su fuente verificable y objetiva y convergente entre sí. Contratos, transferencias, informes bursátil y flujo bancario explican el desplazamiento patrimonial y el beneficio colectivo para la imputada. Bajo esa concatenación se actualiza la existencia del tipo penal de fraude. Existe un engaño idóneo, la promesa de rendimiento garantizado y la afirmación de operar a nombre de la víctima, que provoca la disposición patrimonial por 1.500.000 pesos y produce perjuicio para la víctima con ánimo de lucro para la imputada. No estamos ante un mero incumplimiento civil. El engaño procede y condiciona la decisión de contratar. La cláusula genérica de riesgo de inversión no neutraliza el engaño originario ni la simulación de las inversiones serían abiertas a nombre de la víctima, lo que el informe bursátil desmiente. La probable participación de Alejandra Hernández se sostiene en su intervención directa en el ofrecimiento y la contratación, su titular de cuenta receptora, el reconocimiento de firma, la trazabilidad de dinero hacia fines incompatibles con lo prometido. Este conjunto satisface un umbral de probabilidad que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales
sin prejuiciar el fondo. Por lo expuesto y atendiendo al estándar de constitucionalidad y procesal referido, solicito se dicte auto de vinculación a proceso en contra de Alejandra Hernández por hechos con apariencia de fraude en agravio de Carlos Alberto Mendoza, al existir datos de prueba pertinentes e idóneos que determinan razonablemente la existencia del delito y su probable responsabilidad penal. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias al Ministerio Público por su exposición. Ahora, en mi calidad de jueza de control en esta simulación, concederé el uso de la palabra a la defensa para que presente sus argumentos en contra de la vinculación al proceso, si así lo desea. Adelante. Desde la tipicidad del artículo 230 del Código Penal de la Ciudad de México, exige engaño y con ello disposición patrimonial con perjuicio. Aquí falta el primer eslabón: no hay engaño probado antes de contratar. Una expectativa de 20% en comunicaciones preliminares sin cláusula de garantía en el instrumento firmado y con advertencia de riesgo no configura engaño idóneo. A lo sumo, expectativas negociables que de incumplirse se emitían en vía civil o mercantil. Tampoco hay nexo lógico que conecte un presumo engaño con la decisión de transferir. El acto de dispositiva fue consecuencia del consentimiento contractual, no de una falsa realidad creada por mi defendida. El resultado no se integra ni siquiera a nivel de probabilidad los elementos objetivos y subjetivos del fraude. Procesalmente, el Ministerio Público no ha mostrado datos idóneos para convertir sospechas en probabilidad razonable. No hay peritaje contable que demuestre simulación. No hay trazabilidad que acredite que los fondos se destinaron a fines ajenos al mandato de inversión. Y el informe bursátil es insuficiente para concluir engaño porque no analiza la modalidad operativa pactada en las prácticas de intermediación. Bajo el artículo 19 constitucional y los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la carga es del Ministerio Público y no puede sufrirse con inferencias. En síntesis, no hay dato de prueba razonable que en esta fase acredite engaño idóneo, previo error, determinante ni ánimo de lucro con prejuicio. Lo que existe es una relación de inversión con riesgo susceptible de controversia civil, no penal. Por ello, su señoría, solicito dicte auto de no vinculación al proceso a favor de Alejandra Hernández. Es cuanto. Muchas gracias a la defensa por sus argumentos. Ahora, como jueza de control, voy a emitir mi resolución en esta simulación, tomando en cuenta lo expuesto por ambas partes. En primer lugar, he escuchado los señalamientos del Ministerio Público, quien ha presentado datos de prueba que considera idóneos para establecer la probable comisión del delito de fraude. Por otro lado, la defensa ha argumentado que no se configura el engaño previo ni el ánimo de lucro exigido por la ley penal, sino que se trata de una controversia de índole civil. Con base en los argumentos y la evidencia referida, debo evaluar si existe una probabilidad razonable para vincular a proceso al imputado. Considerando que en esta etapa no se requiere prueba plena, sino indicios suficientes para presumir la existencia del delito y la probable participación, debo determinar si los datos de prueba presentados por el Ministerio Público son suficientes en ese sentido. En este caso, considero que los elementos aportados, como el contrato de inversión, las transferencias realizadas y el contexto de la promesa de rendimiento, permiten establecer, al menos de forma razonable, la apariencia de un posible fraude que justifica la vinculación al proceso. Esto no prejuzga la culpabilidad final, sino que simplemente habilita la continuación del proceso penal. Por lo tanto, resuelvo vincular al proceso a Alejandra Hernández por el delito de fraude, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Público. Con esto concluyo la resolución de esta simulación y continuaremos con las siguientes etapas procesales. Un aplauso para Victoria de los compañeros. Espero haya cumplido mi promesa de que después de esto no iban a ser los mismos seres humanos. Ya tienen aquí la prueba. ¿Cómo podemos